ya estamos aquí en el programa del terror. Terror, miedo y suspense al máximo. Halloween. ¿Y qué mejor que dar miedo que este servidor con esta cara? Aquí estoy. No me da tanto nombre. Sí, hombre, sí. Yo a mí las mascarillas vinieron me fetén. Porque a mí al ponérmela gano mucho. Pues en el Tinder no la pone. Gano mucho. Y es verdad. Oye, tengo que la poner, tío. Me cago en la puta, es verdad. Hay gente que la pone en el Tinder, ¿eh? Claro, porque gana. Porque yo, por ejemplo, soy feo, gano. Eso ya. O por un halo de misterio o No sé, algo. no sé. Bueno, yo lo único que tengo que decir, tengo que seguir los ejemplos de nuestro querido amigo Adri Guerra. Así es. Porque, ¿cómo puedes tener, cabrón, 100 y pico likes? Claro, como tiene pinta vikingo, musculillos o no sé qué fai. Yo no tengo ni Porque uno. sabe elegir muy bien las fotos. Sí, claro, si me pongo, mira, si me quito yo la camiseta, espantas, rompe el teléfono, entre la gordura que tengo, que estoy hecho una mierda, que no. Están pilladas de un ángulo así de lado, subiendo Sí, por claro, una cuerda, me pongo así, como Rambo. Un ángulo así en plan tal y me ven la cara de gordito y ¿qué Cuando hago? fue a combatir a Kosovo, y claro, eso vende mucho. Combatir en Afganistán y cosas de estas. Sí, claro, detrás del mostrador de la juguetería. Adri, un saludo, cabrón, que es un fenómeno. En fin, nada, que estamos aquí en el programa especial de terror porque hoy es Halloween. Win. O Samaín o como lo quieras Samaín. llamar. Como dicen Halloween. en asturianistas. Y como ya es Halloween, no podíamos dejar de hacer un programa especial Así dedicado es. un poco Ah, hoy. sí. Entonces, Jaime, ¿qué tenemos hoy para comer? Pues vamos a hacer un pequeño resumen, repaso de nuestra infancia hasta la actualidad del cine, las series y los videojuegos respecto al género de terror. Sí, porque yo cuando éramos guajes teníamos miedo a todo, yo tenía miedo hasta la vida. A todo. Que ahora lo ves y te Cobarde. descojonas. Y ahora te descojonas, Freddy Krueger y Te tanta gente. descojonas. Bueno, nada, hablaremos de ello, sí señor, muy interesante. Te descojonas tú y los niños de ahora también se descojonan. Está bien, va normal. Eso todo está bien. bien, ¿verdad? No sabemos ni un teléfono esto de rueda, que yo tengo vídeo cada vídeo. En segundo lugar, me pongo un poco fino, me pongo el chaqué, me pongo la corbata, me Sí, pongo es verdad, como tal, y Si no, me voy a la ópera. Qué cabrón, claro. Pues Que se portaron muy bien con nosotros. Nos mandaron fotos al correo ya hechas por ellos. Oh. ¿Eh? Y pases de prensa. En primera fila. Pero no me disteis entrada para mí, porque eso ya es lo malo, claro, eso no puede ser, no Por puede el ser. COVID. Por el COVID. COVID-19, ¿qué COVID? ¿Qué pesado y el virus este? ¿Cuándo marchará? Nah. Ese sería un terror. No tiene por el pinta 21. marchar. En fin, no bueno, tienen ganes. que nos vas a hablar eso tan muy elegante, muy Sí. guapo, y ahora veréis que chulo está eso. Eso. ¿Y con qué acabamos? Con Roberto García, hay que volver al programa, el que es un experto en Lovecraft. Claro, tiene un libro ya amigo, publicado. claro, amigo. Pues no con un puede. especial Halloween ¿Cómo va a faltar, de Roberto? Asturias Desvelada. ¿Cómo nos va a faltar, Roberto, en un especial de Halloween? De esa sección que tanto os gusta, Están locos. pues repite la temporada número 2. Fantástico, pues genial, qué menú, qué interesante, qué todo. Voy a poner una pandilla Drakis. Oye, los snacks. Palomites. No, la pandilla Drakis, que hay ¿Qué es fantasmas. eso? ¿No La sabes lo pudding. que son la pandilla? Ah, no, que no se llama pandilla Drakis, debería llamarse la pandilla, ¿no? Los chetos, que Ah, son sí, un sí. fantasma, que son. Vale. Antiguamente llamabanse pandilla Drakis. ¿Tuviste el meme ese del guaje que si hacías tú lo del cheto de vampiro? Hacías lo del cheto. No, pero Ponelo aquí. yo ya lo tengo. Que hacía así. Yo ya lo tengo los dientes, ¿sabes lo que dice que me están mirando los dientes? Tengo los dientes de vampiro ya. Y tengo los mellados y de todo. Todo el mundo de pequeño lo hacía. La puta que lo parió. Qué chorrada. Yo me fai de sufrir. A ver si empieces ya una puta vez para acabar con la boca mía, porque estás un desastre. Y terror el dentista. Sí, entero. Sobre todo sin anestesia. En fin, vamos allá. Empezamos hoy a aterrorizar todo el mundo. Bueno, Terror. Terror. Aquí en Caja Pandora. Terror, pues mira, en 2020 vino un bicho que se llama el coronavirus. Corona. Y el coronavirus. Oye, ¿y el o la? Siempre fue el corona. Hostia. Pero yo por ahí leí la COVID. No, porque la COVID y la enfermedad. La COVID y la enfermedad. La COVID-19, la enfermedad. El virus y el SARS-CoV-2. Tenemos el mar o la mar. Pues el COVID o la COVID. ¿Qué sé yo? Pregúntale a Montero, que iba el otro día disfrazado de Joker en aquel acto que hicieron, que metía miedo. Irene. No saben que son los probes, yo flipo, tío. Lo vi, Y el otro que pusieron el traje que parecía el prove que muñeco. Madre mía, eso sí que es para una pareja de terror. En fin, bueno, al margen de esos, terror. Madre mía, Jaime, ¿tú te acuerdas? Estamos en Halloween, que toca mentira. Estamos en Terror. Halloween y seguimos con el terror. Y joder, el Halloween, aquí en España no llega, ahora sí, porque ahora ya parece que ya se Sí, hombre, está todo empieza globalizado y tal. Pero yo cuando era un guaje que yo vivo en un pueblo,
Yo acordábame que no se celebraba prácticamente nada de Halloween aquí y tal, y nosotros sí que íbamos, yo y mis primos y los guajes del pueblo, por las casas del pueblo, a pedir al Trick or Treat. Al Trick or Treat. Pues ¿sabes qué hacía la gente? Como no había Pegados. no, daban unos perres. Ah, bueno, muy bien, muy bien. De aquellos, pues, 200 pesetes. Ah, bueno. O nos daban, qué sé yo, 500 pesetes, el que más 500, pero 500 pesetes, Jaime, yo no sé, los que nos estáis viendo, muchos Qué gran moneda esa. no se acordarán. Qué gran moneda. No se acordarán de esas monedas de los pesetes. Es Como que la de 500 era la propinilla de los domingos que te Una daba. moneda épica. Muy épica, se hacías de todo. Una moneda gorda, esa era buenísima. Esa vendría a ser, ¿cuántos euros vendría a ser? 3, pero de aquella era muy épica. Pero, De aquella era como si te dijesen la de Dios, tío. ¿tú qué hacías, Jaime? ¿No haces el tu contrato cuando eras un guaje? Yo vivía en Avilés, entonces, como es una ciudad de pisos, el ir a picar pisos, para eso no da pie. No da pie. Yo entiendo que en América, como son casas unifamiliares, Claro. porque tienen espacio a galla, Claro. bueno, pues vamos explicando. Y yo en el pueblo mío lo que hacíamos, íbamos a las casas. Venimos a ver el Halloween disfrazados. Pero un edificio como que no pega. Y los paisanos por las pruebas, como no tenían caramelos ni tenían nada, dicen, ¿qué es eso de los Halloween? Entonces dábamos un eurín, bueno, aquella, pesetes. 200 pesetes, que había una moneda de 200 pesetes. Había una moneda de 200 pesetes, ¿no? No, Sí, era 100, 200 la y pesetes, 200 y 500. La 500 era la más guapa. Sí. Entonces es eso. Pero ¿sabes qué es lo que me daba a mí mucho terror cuando era un guaje? Mm. En las películas aquellos ochenteros que había, tío. Ese es de Freddy Krueger. Ese es del Jason. Ese es del Hellstream que tiene la cara llena de puntes. Eso nunca la vi, pero bueno. Son tres goches. Goches de estos en gore, De aquella. de monstruosos y tal. Y ese daba muchísimo terror. Porque el cine de aquella era así como muy gochones, como muy tal. Que dentro del terror tenemos el terror psicológico. Sí, sí, pero sí más de ahora. Está el terror gocho, de sangre y vísceras. Gore, eso no me gusta. Gore. Me da miedo. O está el terror de sustos. El de sustos. Pero de aquella en los 80, es que te digo yo, eran como... No sé explicarte, como fueran aventuras, pero cada matanza era también muy gocha, pero gocha cutre. Sí. O sea, era de esto que tal, que parecía un hachazo y veíaslo ahí salpicando muy podremente. Claro, yo me acordaba de los sábados y domingos de tarde, pues viendo Antena 3 o Telecinco, las películas que te echaban de tarde, que te echaban siempre un par de peliculinas de Halloween y tal. Ah, pero era una mierda, no era... Pero era lo que te echaban, o sea, no había otro plan, no había streaming como había ahora, claro, lo puedes elegir. Yo ya te digo, yo acuérdome de eso, de esas películas en los principios de los 90, yo soy del 85, claro, en el principio de los 90, claro, llegaba Freddy Krueger y tal, yo tenía ellos terror, auténtico pavor a esas películas, Sobre tío. todo de crío, lo veías Porque mucho yo más, si lo Freddy ves Krueger- ahora, Claro, ahora ríome, porque ahora ves y tal, y hasta incluso las versiones modernas estas que hicieron de Freddy contra Jason y la de Halloween esta nueva también. o sea, a mí lo de acción, Y entonces estas que me que gustó. son de acción. son más males de matar a un padre, Pero son de acción. pero ya son de acción, no son de, no son de de ese terror. de terror de decir, ah, qué asco, tío, que claven, se ve como clavan el ojo en la zarpa y tal. Eso no. Pero eso es lo que vi en los 80. Luego el muñeco diabólico, me acuerdo los critters, que eran unos Hombre, hijoputas. me pegaba que a mí me daba miedo de pequeño. Hombre, no te jode, a mí también. ¿Cómo me va a dar miedo el hijo puta? Menudo cabrón. Que luego vi yo la cuenta cuando sacaron esa mierda. Fue a los principios del 2000. Que era debe ser de las últimas películas que vi en La Esperanza, en Mieres. Que era la novia de Chucky, más mala que su putísima madre, que era una muñeca rubia. Hostia, vi a los muñecos follando en la de Dios, tío. ¡Ay! Eso sí que era terror. Oye, ¿y Resplandor qué? ¿Qué cubre? Resplandor. ¿Te da miedo Resplandor? Y si la veo ahora... miedo, No, pero porque da mira, suspense. no, porque mira, el Resplandor, yo no la metería. A ver, Es que sí, el miedo, dar miedo es complicado, ¿eh? dar miedo. Vamos a ver, una de no me entera, vamos a quitar, mira, vamos a quitar Freddy's, vamos a quitar ¿Y? Jason y tal. Que ¿En serio? nada, miedo de verdad. ¿Con qué pasaba miedo de verdad? Terror auténtico. Yo, con la de el Mecha. Como y este no, joder, la de la guaja de la tele, Poltergeist. Ah, Poltergeist, la de la... Esa sí, Poltergeist, sí. Es así, todavía a día de hoy. La veo si estoy en la cama la noche de esto que la ves en Hollywood o un canal de estos de mierda que repiten 40.000 veces la misma película. Y todavía cuando ves la escena que bajan por las escaleras, las luces blancas y van bajando por ahí como desfilando. ¡Hostia! Se me ponen los Me da mucho pelos. más miedo la Se me de... ponen los pelos duros, La semilla del diablo puede ser. Otra también, hija puta. La También. del crío que nace el hijo del diablo, que hacen unos... La escena de los Dobermans. Que hacen unos perros ahí... Esas son películas, pero son películas muy bien hechas. Polanski, creo que Pero es. no son goches. Es una película gocha. Es una película que da mucho terror. De ambiente. Yo la de Poltergeist, es que te lo digo de verdad, me parece una película, digamos, con aquella banda sonora, con el árbol aquel, el muñeco aquel payaso, hijo puta,
que tal, el armario que te comía la guaja y el guaje y la de Dios. Sí, porque el exorcista y tal, no vi las películas. No, el exorcista nunca me dio miedo. A ver. No, me dio miedo, para tal. Pero este sí. ¿Qué pasa? Que luego eso cambió. Ese tipo de película A los cambió. 90. Y cuando llegan los 90, mediados de los 90, tú te cuenta, estas películas que son muy famosas, un montón, que eran como todo juveniles. Eran como de terror, sí, un pelín de gore, en algunos casos, pero no era un gore molesto, o a mí que por lo menos me sentara, digamos, la aprensión, pero era como muy enfocado a los juveniles. Pues yo me acuerdo de una que fue la primera que vi de estos. Ay, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Nunca molestes a extraños o no juegues nunca con extraños. ¡Un camionero! Que un su normal, metiéndose con un camionero y entonces el camionero dijo: Dios, me cago en la puta que hemos parido. Vais cagados en Dios por meteros conmigo. Y entonces amargados la existencia. Y de ahí ya vino. Se lo que hiciste. Sé lo que Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, que era una mi diosa de Su los punto años álgido. 90. Eso es cuando uno se descubre. Cuando uno se está descubriendo en un chavalete y hoy dice: y es típico, increíble. Claro, ya tenemos ya cargados y cosas de estas, que eso ya es palabras mayores. Pero por entonces, en los 90, había una serie de iconos que estaban ahí, ¿no? O la serie de pesadillas, de Scream. Matrix. Bueno, sí, la serie de pesadillas, que era realmente... Bueno, pesadillas eran unos De cada libros. libro su episodio. Pesadillas eran unos libros que están muy guay, de R.L. Stine, que se adaptó, que fue una serie que adaptó precisamente Saban, Sí, señor. después de los Power Rangers, Eso es. y era muy rollo de ese estilo. Y bueno, pues unos libros muy chulos que a mí me enganchaban muchísimo. Y no era de terror realmente la serie, era una serie un poco más tal, pero bueno, que versionaban esos libros, ¿no? Pero era la gran época de los pesadillas. Me acuerdo como si fuera hoy. Pero en cine, ya te digo, estaban eso, las películas de estilo de Scream, tal, todos estos, los San Valentines, Que aquí Obvios. se petó porque los libros trataban para la voz de Asturias. ¿Acuerdas? Sí, Las gratis. muestras. Sí, el Sangre de Monstruo, El monstruo. El de verdad, el del tiburón. Sí, También muchos de ellos. Yo tengo ellos muy buenos, los gnomos de jardín. Eso Los sí. gnomos del jardín, el del muñeco este que habla. Sí, ese llegaron después ese en las películas cabrón. de ahora. Sí, por eso después. Para después. Total, el caso, que en los 90 tenemos esas películas en plan juveniles. Susto, ¿no? Slayer. Susto. Pero no En es plan, Slayer. Estoy aquí. Eso, y Slayer. a la típica animadora y todos estos. Y de esos lodos se recuperaron a finales de los 90, principios del 2000, Estos. un género que ya se había quedado obsoleto en su día, que era el género de lo absurdo, con Agárralo como puedas y todo este películas que había entonces, la parodia, Scary Movie. que vienen los Scary Movie, que vienen de los mismos productores que hacían esas películas, con Leslie Nielsen, acuérdate, de tal, del absurdo, que parodiaban precisamente el género de terror. De Scary Movie parodiaba todas estas películas, digamos, noventeres, juveniles, de tal. A partir de ahí, pues sacaron el Super Hero Movie, el Spanish Movie, y todos los que tenemos en Movie, que son parodias De superhéroes. de lo oportuno, ¿no? Y luego ya llegaron ya al 2000 para arriba. Y ahí empezaron ya otra vez el terror estis. De Ring. Exacto. El de Y los Ring, buenos son. el de esto de los otros, Sí. el rollo el del sexto sentido. Es que ya son terrores ya hijoputas. Ya de un visionado. Pero bueno. De un visionado. O sea, Sí. terrores de un visionado. Luego en el siguiente ya no te prestan lo mismo. Pero son terrores de un visionado. Yo, en el sexto sentido, flipé en su día. Yo me cagaba vivo porque al final dices, ¡hostia puta! O, por ejemplo, Los Otros y todo este tipo de películas. Pues bueno, ese género sigue estando ahora. Bueno, aquí en España hay muy buena gente que hace Sí, cine de sí. miedo. Que era lo que tenían que tirar, yo creo, por el cine de miedo, porque se podría exportar mucha producción buena. No, lo que Cine de tenían miedo. que tirar aquí. No es caro, no es caro. Lo que tenían que tirar aquí Como ya Rec. pues, simplemente con buenas historias y buenos trabajos de cineastas que hay que saben hacer las cosas. Mismamente, joder, yo el cine español en una amplia mayoría de ocasiones lo tenía ya abandonado. No soy nada fan, porque siempre son lo mismo. Ahora hay mucha costumbre que si las drogas, que si la mujer, que si los tratos, que si los moros, que si tal, que si igual, y todo esto, y si la droga y no sé cuánto, y es lo que más sea, y que si en la isla, y no sé qué tal. O la comedia costumbrista y tal. Pero luego de vez en cuando te encuentras cocinas como la de Los Orígenes Secretos, que no está anunciada por ningún sitio, y es un puto peliculón, Sí. y dices tú, joder, luego nos quejamos de que no hay cineastas buenos, y hay actores buenos en España, pero claro, no se fomenta. O lo fai Telecinco o Antena 3, que te meten en películas, aunque sean más malas que matar a un padre, hasta en el informativo, o no hay manera de promocionar. Entonces, y eso, ¿no? Pero sigue estando vigente ese terror, Jaime. Y si te das cuenta, se ha intentado también volver a terrores absurdos,
y a terror más tal, por el Sarnado y todas esas mierdas que hay por ahí y tal ahora, pero no acaba de ser como el antiguo. Yo creo que ya se perdió un poco ese rollo. O sea, ya rollo Amityville y esas mierdas. Eso es, la gente un poco más bizarra pues se busca ya rollos chungos como el cien pies humano y todas esas basuras antiguas, en la madre que como yo, mi perro se mató a mi madre o mi madre se mató a un perro, no me acuerdo cómo era aquello. Y, Bueno, una película que también me daba miedo de pequeño, o tal, era Misery. hombre, Misery, una película... A ver, Ya. vamos a ver, es que hay películas que yo sin considerarles de Es que sea terror... miedo, que lo que te acojona estar en el papel del tío que está viviendo. A ver, es que hay películas que yo no les considero de terror, sí que pueden ser consideradas de terror, que son más thriller o lo que sea, que dan miedo. Yo, por ejemplo, una que me daba bastante angustia era la del Cabo del Miedo, de Robert De Niro. Me daba mucha angustia porque veías que hay unas escenas ahí... heavy, con el tío ahí con la guajuca, rollo erotismo chungo, bizarro, muy tal... Que, hostia, te dicen, hostia, qué angustia te da, ¿no? Este tío persiguiendo a esta familia, esta tal. Entonces, hay películas que dan... que son de terror, pero sin serlo. Y luego, bueno, tenemos mierdas infumables y terribles. Como, por ejemplo, lo último que hizo este tío, Adam Sandler, que ya es terrorífico, pero de malo que llegue. No lo he visto. O sea, No lo he visto. y es terrorífico. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, Adam Sandler, y es más malo que matar a un padre. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo puede tener éxito un tío que debe tener una película o dos que se pueden ver? Hasta que lo pone un poco serio. Porque los demás son una puta mierda. Todos. Ya te digo yo que no valen para nada esas películas. No, no. Pero mira, las de pesadillas, que no son de miedo, son de para niños y tal. Lo que mete mucho protagonismo es el muñeco este... En la segunda, sobre todo. Pues demasiado. Yo, por ejemplo, vi las dos. Demasiado, tío. La primera sí me pareció simpática, la primera de Jack Está Black. mejor hecho. Y está mejor hecha, porque sí es cierto que es un homenaje constantemente a A los todo, libros y tal, y está muy bien hecha y es simpática de ver. No y es de terror, y es No. una película infantil, una película De aventura. juvenil, de aventuras, rollo Goonies, rollo tal, que bueno, pues a los nenos por allí, Pero y Halloween. Black los ayuda, pero en Halloween. Está bien, yo la vi, Sí. en su momento hice una crítica, y joder. La bien. primera. La primera. ¿Qué pasa? Que luego, animado por haber visto la primera, vi la segunda. Que sale Joe Black muy poco. Y la muy segunda, poco. muy poco. Y la segunda ya es muy mala, porque Muy la segunda ya se ve claramente, ya no hay homenajes. Efectos malos. Ya no hay en plan homenaje, ya hay en plan poner de protagonista, al tonto este, al muñeco este, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Sí. y ya cambian un poco la premisa, ¿no? Males, bien mala. Muy mala. Bien mala. Meten al Jack Black por meterlo, de verdad. Meten al final, que ya es Red Stein, él hace del autor de los libros, Pues está guay, me gusta. Pero no. y eso. Entonces el mundo del terror es una cosa que siempre está... Que es su público, Tiene su público, pero también te digo una cosa, a ver, tiene su público. Yo por ejemplo no soy de los que van al Ni cine a al ver cine a películas de verlas. terror. Bueno, yo lo de siempre, ¿no? Vas con una chavala y presta, tal. Pero ahora ya no soy como antes tampoco, porque no puedes ir a ver porque los chavales tienen más Bueno, que yo. el- Yo soy como, tengo amigas mías que tienen que consolarme a mí antes que yo a ellas El para que- ver, porque estoy viendo una película de terror y me cago vivo. El que dirigió Aquaman, el James Bond. James Bond, sí, James Bond. James Bond. Había dirigido antes dos de Oye, miedo. Jaime, que yo leí Con el Patrick Stewart. Yo leí el otro día también que dicen que la escena esta inicial de la película de James Bond, que veremos sabe Dios cuándo, porque ya la retrasaron un montón de veces, que ya no va a ser de acción, que va a romper con todo y que va a ser rollo melancólico de la chavala, de la LeBouf esa, Empezamos mal. y que ya no va a ser de Empezamos acción. mal. Empezamos ¿Por qué os mal. empeñáis, amigos míos, de lo que hagáis de James Bond, en dar por culo? Tan difícil es hacerlo normal como siempre. Empezamos mal. Muy mal asunto, pero eso sí que va a ser de terror. Pero escucha, también en los 90, ¿sabes lo que vino del terror? El rollo del terror. Los videojuegos, tío. El Resident Evil. Exactamente. Todos los El videojuegos. Silent Hill. El Silent Hill. A mí me da más joputas. miedo el Silent Hill. Joputas. Porque Silent Hill no llega de. Ya muy Claro, daos cuenta- con una vara de mierda por ahí. Daos cuenta que ahora Muy de ruidos. los juegos, por ejemplo, claro, son muy espectaculares por culpa los gráficos. Entonces, claro, dan casi esa impresión de decir, wow, qué tal. Pero en cuanto a miedo, a mí, por ejemplo, los Resident Evil actuales o los de zombies actuales y No tal, te dan miedo. no me dan miedo, dan asco. Bueno, ves los escenas que son asco. Bueno. El Resident Evil Algún nuevo, susto. Jaime, tú jugaste al Resident Evil nuevo.
Sí, pero Y el nunca- Resident Evil, pero pues no ves el tío oscuras. allí que lo... Pero no a oscuras. Bueno, pues ves el tío allí que lo rompen, se ven los tripes y todo aquello y vale, sí, da un poco de miedo, un poco de sensación, un poco de tal, pero No, no... eso ya es. Pero ni de coña cuando te metías con el Silent Hill a explorar los váteres aquellos y escuchar a los guajes llorar, ¿eh? Yo jugaba Pa' su puta madre. Yo jugué la demo de Silent Hill. Pa' su puta madre, y quité la demo. Pa' su porque puta era un madre. crío de 12 años. Es más, yo recuerdo un Y no juego podía jugar. que muy pocos se acordarán, que era de la GameCube, una consola que tuvo Nintendo, fue un desastre, pero que estaba muy guay. Y se llama Eternal Darkness, Oscuridad Eterna. Sí, ¿no? Buenísimo ese juego. Ese juego era de terror y era un juego muy hijo puta, porque tenías dos barras, tenías la barra de vida y la barra de locura. Tenías la barra de estar loco. Cuando pasaba mucho miedo el protagonista o lo que sea, te subía la barra de locura. Y cuando te subía la barra de locura, en aquella mansión, en aquellas cosas, pasaban cosas que te daban un canguelo, que para jugar a luz oscuras te daba miedo, ¿eh? Ibas andando, yo me acuerdo que iba andando por la casa y te miraban los cuadros, te miraban las estatuas, te seguían, entrabas en una habitación y la habitación estaba al revés, veías sombras, o sea, te daba angustia jugar. Claro, dices tú, hostia, pues eso venía todo en aquellos años, los juegos, pues se pusieron de moda los juegos de terror. Que ya había De mierda. hecho, jugué de aquella alguna aventura gráfica de terror, como el de Drácula, que era, no sé si jugaste, me pasé 2 veces y me gustó bastante. Yo, Por cierto, la serie de Drácula que te en Netflix tenéis que verla. yo de terror lo más antiguo Merece la pena. lo más antiguo que es de terror que era el Pro Bestia, el de los lances, el Arthur, el Ghosts and Goblins. Ah. Era lo único que era poco. Otro plan Alone in the Dark, juegos de esos. Ah, Alone in the Dark también. Molaba mucho. Alone in the Dark estaba muy guay. Tenía 2 discos, eran los míticos que tenían 2 discos. Que tienes que ir como me acuerdo cómo era con la linternina y todo aquello, porque ahí ibas con la linterna. No sé, el rollo, el caso ya que el rollo del terror, para ir acabando ya, siempre nos moló a todo el mundo, en mayor o menor medida, y va evolucionando poco a poco. Y ahora, yo lo que me doy cuenta es que ahora se intenta tocar un poco de todos esos palos. Y un terror que hay, pues hay videojuegos, hay tal, hay series, bueno, hay series que están ahí. ¿Tuviste las de It? Estas nuevas que hubo. No las vi, pero las de no me da la sensación que sea de terror, son Hombre, guajetes. la segunda no. Es una aventura, ¿no? No, la primera son los críos de Stranger Things, algunos Stranger Things. Eso, yo no creo que Pero muera esa ningún sí crío. tiene momentos chungos. Muera la un primera. crío, no. No. Va. O sea, quiero decirte que hay una aventura. Bueno, sí, muere un crío, sí. Bueno, Uno. Seguro que no hay el de Stranger Things. Y el israelita. No te jodes, Jodido, no, mueren los probes que... Muere que menos te importa, vamos. Entonces, bueno, pues vale. Yo qué quieres que te diga. Yo Pero no sí, soy de me da terror, más ¿eh? miedo ese payaso que el payaso antiguo. Pues a mí me da mucho más miedo el payaso del Poltergeist, que es un muñeco de esos de mierda, que todos esos payasos. Hombre, es verdad que los payasos siempre tienen ese toque de chungo, se utiliza el payaso para el tema del miedo. Pero bueno, It, reconozco, confieso que no les vi estas últimas versiones. Bueno, está bien, te puedes meter un maratón como plan, metes un plan ya para planificar. Claro, plan bueno Plan. para hoy de noche. Porque por ejemplo la peli antigua, el It, es muy icónico. Bueno, yo el plan que Y me tenía... da miedo, o sea, verlo salir del... Yo el plan que tenía para del hoy, lavabo. el plan que tenía para hoy de cine para pasar terror y era ver Dragon Ball Evolution. Esa sí que es una película de terror cojonuda. Esa sí que la recomiendo para pasar miedo. Si te gusta Dragon Ball, vas a pasar más miedo que un perro. Es lo que te lo digo. Me da más miedo el pasar angustia que el pasar miedo, o sea, miedo. Es decir, por ejemplo, la Yo- angustia del tío este Ryan Reynolds que está en un ataúd, que le entierran Ah, vivo. bueno, sí, hijo puta. Ese rollo, Sí, ese rollo de Sí, angustia. que estás ahí metido constantemente. Sí, hombre, esas películas que te dan... Angustia. O hasta que están en el espacio, Sandra Bullock, que estos rollos que estás ahí perdido y dices tú, hostia, ¿cómo sales de aquí y tal? Que los planos ves ahí para que estás tú en el espacio. Sí, hombre, esas cosas dan mal rollo. Pero bueno, esto es el pequeño reportajín que hacemos un poco del mundo del terror super chungo. Ah, terror, miedo. Terror, miedo, Barra lo que sea. Así que nada, vamos a desviar un poco la cabeza con un poco de publi y ya volvemos.
Bueno amigos, estamos aquí en la caja de Pandora y hemos venido a la ópera en la nueva normalidad. Así que muy bien aquí la gente de la ópera. Nos han dado una credencial en un palco, un palco de platea. Y hemos venido a ver Los Puritanos, o I Puritani en italiano, de Vincenzo Bellini. Una ópera que está ambientada en Plymouth, Lord Arturo, Ricardo IV y tal. Y a ver qué tal está. Así que nada, luego os comento qué tal estuvo la ópera. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta, hemos vuelto al estudio para hacer una review sosegada, tranquila, sobre esta ópera de los puritanos, que básicamente, esta ópera en 3 actos de Vincenzo Bellini tiene lugar en Plymouth, en la Edad Media, en esa rivalidad que había entre los puritanos de Thomas Cromwell contra los realistas del resto de Inglaterra. Que al final, bueno, ganó Thomas Cromwell, ¿no?, esa dictadura. Básicamente esto trata de un triángulo amoroso entre Elvira, la hija de la doncella, la hija del Lord de Plymouth, y Ricardo IV, Lord Forth y Lord Arturo. Básicamente ella está enamorada de Arturo, y aunque la trama es un poco confusa, porque básicamente le persiguen a Arturo a mitad del segundo acto por ayudar a la viuda del rey de Francia. Entonces le declaran traidor a la patria y le persiguen. Al final, bueno, pues le dicen a ella que no pasa nada, que tal, y que se reencuentre con él para hacerle una emboscada y al final matarle. Con la fortuna de que Thomas Cromwell, ya habiendo ganado, indulta a los perdedores. Entonces indulta a Lord Arturo y ya puede estar con su amado, aunque tiene muchos desvaríos a lo largo de la ópera, ¿no? Es una ópera cuyo primer acto durará como alrededor de 1 hora, y luego se hace una pequeña pausa en la representación, ¿vale?, para salir un poco para afuera y tal, y luego hay 2 actos que son más cortos. ¿Qué decir sobre algún aspecto que a mí, bueno, me gusta mucho observar, que es el de la representación artística, la escenografía? Pues muy minimalista, muy sobria, ¿no? ¿Funciona? Sí, funciona. Digamos que aquí en el vestuario hacen un híbrido entre lo militar de Segunda Guerra Mundial o de guerras de Napoleón y tal, más o menos, para que os hagáis una idea, uniforme militar con túnica medieval, ¿no? Con espadas medievales y tal. Pero el alrededor, digamos que juegan más con las luces, digamos, ¿no? Cuando es de día, cuando es de noche y tal. Pero lo que es decoración, hay un par de momentos que juegan con un montón de lámparas, estas de perlitas que me gustan a mí, que se iluminan y tal, que suplen bastante la carencia, digamos, de escenario tipo castillo o tipo, digamos, gran salón medieval con toda su tal,
Llama mucho la atención, eso que lo sepáis, para los que la vayáis a ver, que el coro van todos con mascarilla, pero bueno, como son random, como son gente que no nos importa, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero los artistas principales van sin mascarilla. Es una ópera súper complicada de Vincenzo Bellini. ¿Quién es Vincenzo Bellini? Bueno, pues os lo cuento yo ahora. Básicamente se llama Vincenzo Salvatore Carmelo Francisco Bellini, que nació en Catania, precioso sitio del Reino de Sicilia, un 3 de noviembre de 1801 y que murió en el Reino de Francia en 1835. Y bueno, es uno de los compositores italianos, uno de los tres máximos representantes del bel canto de principios del siglo XIX, junto con Rossini o Donizetti. Aparte de los puritanos de Escocia, o i puritani, tenemos Norma, la Sonámbula, Capuletos y Montescos, la extranjera. Y volviendo un poco a la ópera, es, digamos, de las más complicadas que hay para las sopranos y tenores que la interpretan. Muy complicada. Y aquí cabe destacar el papel de Irina Lungu haciendo de Elvira, porque es muy complicado hacer este papel de Elvira. Al principio pensaba que no lo iba a cumplir, hay un momento que no me... pero que hay un momento de solos que tiene ella, de arias, sola, que lo hace, digamos, a las mil maravillas. ¡Qué agudos, madre mía! Y no menos importante, son el papel, voy a dejarme que lo lea, John Osborne como Lord Arturo, y sobre todo el que hace de Lord Balton, Luis López Navarro, ¿no? Comentar un poco el tema de que hubo dos momentos también emotivos en la representación, que es un homenaje a Pepa Ojanguren como directora artística o figurinista, y a Jaime Martínez, antiguo presidente de Amigos de la Ópera. Fue muy emotivo, todo muy normal, todo estupendo. Vais a ver fotos mientras estoy hablando de esta ópera de Vincenzo Bellini, de los puritanos, y os incito a que vayáis a verla, porque bueno, aunque la trama, el argumento sea un poco flojo, no es una ópera que acabe mal, acaba muy bien, acaba fantástica, es algo raro, ¿no? Siempre se repiten mismas tramas de triángulos amorosos o amores que al final no acaban bien, típico de las óperas italianas. Es una ópera que, bueno, vas a mejor ir de casa sabiendo algo del argumento y complementar con lo que se va leyendo, porque si no igual te pierdes un poco. Muy positivo el reparto, muy positivo la iluminación, y a punto negativo yo creo que un poco el escenario, ¿vale? Pero bueno, entiendo que en esta época de mejor que intentar recortar un poco el tema tal, tengan que jugar con otros variables como la iluminación. Así que nada, os invito a que vayáis a la ópera, que merece mucho la pena y que, como toda la música, en directo gana el triple. Y muchas gracias a los amigos de la ópera, a la prensa del Campo Amor, que nos acreditó para cubrir el evento. Así que nada más, pasamos a la publicidad. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente de lo que os tengo acostumbrados. Hoy no os voy a contar una historia, hoy más bien vamos a hablar de historia. Stingy Jack, teeth of yellow, heart of black. He couldn't go to heaven, he couldn't go to hell. Even the devil didn't want him as well. He gave him a rock
as black as his heart, a chalky burning ember to see in the dark. Hoy vamos a analizar los orígenes de esa fiesta, tan odiada por algunos como amada por otros. Esa fiesta que se celebra la primera noche de noviembre, la fiesta de Halloween. Se trata de una fiesta que muchos abominan con toda su alma. Hablan de una intromisión cultural, una invasión cultural, o incluso en un delirio llegan a hablar de una traición cultural a nuestras propias raíces. Como vamos a ver, realmente la fiesta de Halloween está en nuestras propias raíces y acaso esa supuesta invasión lo que ha hecho es una apropiación. La mayor crítica que se hace a la fiesta de Halloween consiste precisamente en decir que es una fiesta americana y, como vamos a ver, lo tiene todo menos el ser americana. Vamos a buscar en primer lugar el origen más remoto que podamos encontrar. Es evidente que no lo vamos a conseguir. Por un lado, el culto a los muertos o la celebración de una noche o varias noches, como veremos, en que los difuntos se supone que pueden deambular por el mundo, una noche en que el velo que separa el más allá del más acá es especialmente débil, es algo que es inherente a la propia esencia del hombre, desde el hombre de las cavernas o incluso antes, lo que hubiese en esa época, ya tenía la idea de que en ciertas noches, en ciertas épocas del año, ese velo se rasgaba, esa cortina quedaba un poco corrida y con ella podía llegar incluso a tratarse con los espíritus e incluso con el mismísimo demonio. La propia antropóloga Margaret Mead señala que esta fiesta era especialmente interesante por dos razones. Una, los niños podían vengarse de los mayores. Dos, los muertos podían vengarse de los vivos. Y tres, los vivos podían negociar con el demonio en igualdad de condiciones, algo que no ocurría en el resto del año. Como todos sabéis, el origen más proximal que podemos encontrar de Halloween está en la tradición celta, sobre todo en las Islas Británicas, aunque como veremos, yo no lo voy a mencionar para no estar siempre diciendo lo mismo, muchas de esas costumbres se mantienen o se encuentran con pequeñas variaciones en todo el mundo, no solamente en todo el mundo celta, sino en general. Porque los celtas realmente no estuvieron en tantos sitios como se pretende que estuvieron, especialmente en la península ibérica. Los celtas tenían dos noches especialmente sagradas, dos noches que consagraban al culto a los muertos, dos noches en las que pensaban que los muertos deambulaban por el mundo. Una era lo que hoy conocemos como Halloween, la noche del último día de octubre al primer día de noviembre, y la noche del 1 de mayo, que para nosotros es la fiesta de Walpurgis, famosa por la presencia que tienen las brujas, las hechicerías, los muertos y por algunas películas míticas que han utilizado esa palabra que ya de por sí tiene un sonido siniestro. Sin embargo, la noche de Halloween es un poco más compleja. La noche de Halloween, que coincide con la fiesta celta del Samhain o Samaín, según se quiera pronunciar, también coincide con otra festividad de los peores enemigos de los celtas, que eran los romanos. Los romanos celebraban una fiesta en honor a la diosa de la manzana, la diosa de los huertos y la diosa de los frutales, que era la Pómona romana. En ella se celebraba el culto a la fertilidad, algo que también celebraban los celtas en la noche de Halloween, que era además el final de su verano y el final de su año. De ahí que también en las festividades celtas la manzana tuviese un papel especialmente preponderante. En realidad, todos los frutos secos tenían un papel especialmente importante en la celebración del Halloween celta. Tan es así que hasta no hace mucho tiempo se recogía en las crónicas de los antropólogos y de los investigadores que en Irlanda o en Inglaterra se celebraban cultos o se celebraban ceremonias en esa noche en la cual tanto la manzana como los frutos secos, especialmente las avellanas, tenían un papel importante. Eran capaces de convocar a los espíritus y hacerles hablar. Así se podían utilizar para conocer el nombre de la amada o el amado con el que ibas a tener una vida feliz. Se podían utilizar para saber si durante ese año alguien iba a morir. Se podían utilizar para saber si por el contrario durante ese año iba a nacer algún hijo nuevo. Es decir, los frutos secos y las manzanas, los frutos en general, aquello que la diosa Pómona o la diosa oportuna de los celtas nos daba, nos regalaba y que se recogía precisamente en esa época, o era muy abundante después de la cosecha en esa época,
permitía preguntar al más allá por cuestiones que atañían al más acá. Hemos encontrado aquí uno de los anticipos, es decir, la importancia que tenía tradicionalmente la cultura o el culto a los muertos. Sin embargo, no será hasta la Edad Media donde directamente esa noche tenga algo que ver con los difuntos. Concretamente, en el siglo XI, el Papa Gregorio impone que esa noche se celebre un culto a todos los santos, a los difuntos, y al día siguiente impone la celebración del culto de los fieles difuntos. Curiosamente, esa festividad primero se celebraba el 1 de mayo, es decir, el día de Walpurgis. El Papa pretendía con esto imponer la mortalidad o el culto a la mortalidad cristiana sobre el culto a la mortalidad pagana. ¿Lo consiguió? Es evidente que no. Como casi todas las fiestas cristianas, lo que se hizo fue una mezcolanza extraña, una mezcolanza rara de todas las celebraciones. Así, en la Edad Media, y principalmente es en el Renacimiento donde se consagran estas festividades, encontramos celebraciones que, si las entendemos bien, se pueden parecer mucho a las que hoy en día desarrollamos. Por ejemplo, en Italia era habitual disponer esa noche la mesa con un banquete especialmente pantagruélico, un banquete donde además primaba lo dulce, para que los muertos, si decidían aparecer esa noche, pudiesen saciarse y volver al inframundo. Al mismo tiempo, por ejemplo, en Nápoles era habitual abrir los osarios, decorarlos con flores, con guirnaldas e incluso vestir los cadáveres, los esqueletos, para que los familiares pudiesen pasar esa noche con ellos, hablar con ellos e incluso orar con ellos. Esto no viene a ser muy distinto de la celebración eclesiástica de todos los santos, donde se engalanan los cementerios con flores carísimas que la mayoría de la gente no se puede ni permitir. Al margen de esto, también en el Renacimiento encontramos la costumbre de elaborar una torta dulce, la torta de las almas, un pastel que se daba a los muertos. Y así, en una poesía escrita por el mismísimo Shakespeare, encontramos un verso consagrado a este dulce. Soy una persona de bien, antaño conocido de usted. Por eso, por caridad, le pido un pastel, y dejaré mi bendición bajo su dintel. Ya encontramos aquí, evidentemente, el origen de la relación entre los muertos y la dulzura. Pero si volvemos un momento a lo vegetal, vamos a ver que lo vegetal tiene una primacía especial en esta noche. Todos conocemos perfectamente la utilización en esta noche de la famosa calabaza de Halloween, pero la calabaza de Halloween tiene un origen muy especial, concretamente en la leyenda de Jack Stingy, que después se convertiría en Jack O'Lantern, Jack el de la linterna. Jack era una persona tan despreciable que solo tenía una afición, engañar a todo el mundo, y además era famoso por su tacañería. El diablo llegó a oír hablar de él y se preguntó si era cierto, si era verdad que este tal Jack era más mentiroso que él, era capaz de realizar más engaños, así que se personó ante él. Convencido de que era verdad, de que el diablo había encontrado a quien le ganaba como príncipe de las mentiras, decidió condenarle inmediatamente al infierno, arrastrarlo consigo al fuego eterno. Sin embargo, Jack Stingy no estaba por la labor y convenció al diablo de que antes de iniciar su viaje deberían tomar una última ronda en una taberna del pueblo. El diablo no tuvo ningún problema en aceptarlo. Y a la hora de pagar se dieron cuenta que ninguno de los dos llevaba dinero. Jack convenció al diablo para que se convirtiese en moneda y así engañar al tabernero. Al diablo le resultó graciosa la idea y lo hizo. Jack cogió la moneda, se la guardó en el bolsillo, sabiendo que ahí también tenía guardado un crucifijo. El diablo estaba atrapado en su bolsillo. Por lo que Jack le propuso lo siguiente: déjame en paz un año y te saco de ahí. El diablo aceptó. Al año siguiente se volvió a personar ante Jack, convencido de que esta vez sí le podría llevar al infierno. Pero Jack era demasiado inteligente y le convenció para que antes de bajar al infierno le concediese un último deseo: recoger unas manzanas. Volvemos a encontrarnos con la manzana. El diablo se subió a un árbol para coger unas manzanas y tirárselas a Jack, pero mientras el diablo ascendía a lo alto del árbol, Jack
talló en el tronco varias cruces. El diablo de nuevo estaba atrapado. Jack esta vez fue más taxativo y le dijo: déjame en paz durante 10 años y además nunca me vas a poder meter en el infierno. El diablo, desesperado, volvió a aceptar, pero durante esos 10 años Jack falleció, subió a los cielos y cuando trató de entrar, en el cielo le dijeron que qué demonios hacía allí, que no era digno de entrar en el cielo. Jack, desesperado, bajó al infierno. El demonio le abrió la puerta y le dijo que cómo se atrevía a presentarse allí, si habían acordado que jamás entraría en el infierno. Jack ya no tenía escapatoria, no sabía qué hacer. El demonio, a su manera, le había vencido y le condenó a vagar por el mundo portando un farol, pero un farol muy especial, un nabo tallado con un carbón ardiendo en su interior. Así nació Jack O'Lantern, Jack el de la linterna. Jack desde aquel entonces vagaría por el mundo portando ese farol y atrayendo con su luz a todos aquellos infelices que se perdían por los caminos o llevándoles directamente a alguna trampa. Diréis, se parece mucho a algunas historias, a la Santa Compañía Española, a la Huestia Asturiana o a muchísimas leyendas que podemos encontrar por doquier en el mundo. Sí, pero hoy traemos esta leyenda especialmente porque anticipa directamente el farol de Halloween, la calabaza iluminada de Halloween. Cuando los irlandeses en 1840, en la década de 1840, se trasladaron por la hambruna de la patata a los Estados Unidos, llevaron consigo la leyenda de Jack O'Lantern y llevaron también otra cosa. La necesidad de en la noche de Halloween o en determinadas noches tallar esos nabos, colocarles algún tipo de luz en su interior y confiar en que teniendo sus casas iluminadas Jack no se acercaría a ellas. Cuando llegaron a los Estados Unidos se encontraron que allí el fruto del nabo no era muy habitual, pero había algo que sí era mucho más habitual y que al mismo tiempo se podía tallar con mucha más facilidad. Concretamente, la calabaza. Así nació la costumbre de tallar calabazas e iluminarlas la noche de Halloween para espantar a Jack O'Lantern. El siguiente elemento natural o el siguiente elemento consustancial que nos encontramos en Halloween son los caramelos. Los caramelos no son más que una pequeña evolución de aquellos frutos que se preparaban para los difuntos. Pero los caramelos sabemos que aparecen relacionados con el culto de dar una pequeña moneda, de dar un pequeño aguinaldo a los niños esa noche. Esta costumbre es mucho más difícil de rastrear y parece que tendría su origen en algo realmente incomprensible para nosotros, en una fiesta que tiene lugar 4 días después de Halloween, la celebración de Guy Fawkes. Guy Fawkes, hoy en día un personaje considerado una persona amante de la libertad y un amante del pueblo, realmente es todo lo contrario, ya que su mayor labor en el mundo fue querer volar el Parlamento, querer asesinar al rey y además querer imponer una religión obligatoria para todo el mundo. Curioso que hoy en día este personaje, por un cómic más bien simplón, se haya convertido en el adalid de la supuesta libertad. Pero no vamos a hablar de Guy Fawkes. Los ingleses, para celebrar la pena de muerte de Guy Fawkes, comenzaron a celebrar una procesión en la cual llevaban un monigote de paja que representaba a este y que iba seguido por un montón de niños disfrazados, a veces con máscaras, y que iban picando a las puertas pidiendo un penique para Guy. Ahí encontramos la primera vez que, a cambio de no picar, de no molestar en las casas, la gente directamente les daba el dinero. Con el paso del tiempo, la procesión de Guy Fawkes fue perdiendo importancia política, se convirtió en una festividad casi infantil y cuando llegó a los Estados Unidos volvió a cobrar fuerza, sobre todo porque en colonias como Nueva York la efigie de Guy Fawkes fue sustituida por la efigie del Papa. Ahí encontramos un enlace también de cómo es posible que en Estados Unidos, en un Estados Unidos inicialmente fundado por puritanos, se mantuviese o se pudiese consagrar con tanta fuerza una fiesta de orígenes tan eminentemente paganos. La explicación es muy sencilla. Los colonos no estaban dispuestos a celebrar aquella fiesta que había decretado el Papa en la Edad Media, porque además no creían en el purgatorio, por lo que celebrar una fiesta que estaba consagrada a rezar por las almas del purgatorio les parecía sencillamente
blasfemo, no entraba en su idea. Su idea era que tú, si nacías condenado a ir al infierno, era absurdo rezar por ti, estabas condenado de antemano. Pero sí creían en algo muy distinto, la influencia del diablo en el mundo, y especialmente les encantaba creer en las brujas. Por eso permitían que esa noche se consagrase a recordar que las brujas están en este mundo, a velas haylas, y el diablo camina por él. Como veis, poco a poco la fiesta va tomando una especie de forma que nos traerá directamente a lo que hoy en día conocemos como Halloween. Ya hemos visto cuál es su origen, por qué la preeminencia de los muertos, ya hemos visto la mascarada, hemos visto los dulces, hemos visto la calabaza, hemos visto también la costumbre o la tradición de pedir y dar un pequeño aguinaldo, y ahora por fin vamos a llegar a la costumbre de las trastadas. Evidentemente la costumbre de las trastadas, de las travesuras infantiles, se puede rastrear siempre, ¿no? A los Estados Unidos llegaron no solo los irlandeses con sus costumbres, una de ellas junto con los escoceses era la de gastar bromas, algo que les encanta, sino que también los alemanes llevaron sus propias fiestas, entre ellas su propio carnaval. Los franceses llevaron también su propio carnaval, aunque este consagró más bien en el Mardi Gras de Nueva Orleans, pero ambos aportaron algo especial, la idea de una noche en que las normas se rompían, la idea de una noche en que se podía hacer casi de todo sin tener consecuencias. Eso arraigó en Halloween, se trasladó del carnaval, que no es algo muy celebrado en los Estados Unidos, a la noche de Halloween. Si bien fue girando de una fiesta a otra, de Guy Fawkes con sus mascaradas, incluso en Acción de Gracias, se fue trasladando. Hay que recordar que en Estados Unidos la campaña navideña o la temporada navideña se inicia con Acción de Gracias, mientras que en Inglaterra la campaña o la temporada navideña parece que se inicia desde la época del rey Jorge con la celebración de Halloween y la celebración de ciertos bailes de máscaras que se convirtieron durante el siglo XVIII en una verdadera obsesión para la cultura anglosajona. Volviendo a las trastadas, nos encontramos con que era muy habitual que el día de Acción de Gracias los niños pidiesen también un pequeño aguinaldo y recibiesen un pequeño aguinaldo, como lo habían hecho en la festividad de Guy Fawkes, que en Estados Unidos se dejó de celebrar casi al mismo tiempo que empezó a celebrarse. El aguinaldo se mantuvo en Acción de Gracias y poco a poco fue cambiando, uniéndose a la costumbre de las trastadas. Pero el origen no está donde nosotros creemos, aunque hay compañías, por ejemplo, una compañía caramelera de Ohio, que ya en sus anuncios de 1920 mencionan unas cajas especiales que son caramelos para dar en Halloween y librarse de las trastadas. El origen de las trastadas hay que encontrarlo un poquito después de los años 20, o concretamente un poquito después de 1920. Concretamente, tras el crack bursátil de 1929. La crisis económica conllevó un grandísimo malestar social. Cantidades inmensas de población estaban condenadas a la miseria y al hambre. Había un grandísimo descontento social. Y la noche de Halloween, esa noche en la que se podían hacer trastadas, travesuras o gamberradas, era una válvula de escape perfecta para manifestar ese malestar. Así que esas primeras trastadas, digamos, institucionalizadas, no se centraron como hoy en día en lanzar huevos contra las casas, picar, lanzar papel higiénico, quemar bolsas con excrementos, sino que se concentraban en incendiar fábricas abandonadas, asaltar grandes almacenes, romper escaparates y saquear tiendas. Todo ello en grandes ciudades, Nueva York, Detroit, Michigan, Chicago, con cierta complacencia de las autoridades que eran relativamente laxas esa noche mientras no hubiese daños personales. Cuando la situación en los años 30 mejoró algo, no gracias a Roosevelt y su New Deal, que empeoró más las cosas de las que las arregló, las trastadas volvieron a ser cuestión de niños. Los niños de las clases bajas realizaban esas trastadas como una manifestación más de la terrible situación por la que estaban pasando. Así que no es de extrañar que esos caramelos
esas frutas que se les daban, esas comidas, o a veces ese dinero que se les daba a cambio de no hacer trastadas, pues fuese muy bien recibido por esos niños de clase baja. Así, en 1939, nos encontramos una carta firmada por una tal señora Moss en la revista American Home, donde dice que ha encontrado un truco perfecto para verse libre de las trastadas. Concretamente menciona que ha decorado el jardín de su casa y su propia casa, los exteriores, de una forma grotesca, colocando calabazas iluminadas, colocando telarañas, colocando papeles cortados con la efigie de Drácula y similares. Hay que recordar que en los años 30 el terror estaba señoreado por los monstruos de la Universal y que esta decoración atraía a los niños del pueblo, en el buen sentido de la palabra. Y que estos se acercaban a casa. Ella salía con una enorme bolsa llena de caramelos y alguna pequeña moneda y se los daba. Los niños quedaban agradecidos y así ella se veía libre de las trastadas. No sabemos si realmente podemos decir que este es el origen oficial del truco o trato, o truco o dulce, como se decía originalmente, o sencillamente la señora Moss se quiso apuntar un tanto. He ido muy rápido, he hablado de muchas cosas, pero mi objetivo no era hacer un rastreo sistemático, un rastreo antropológico o etnográfico, porque no soy ninguna de las dos cosas, sino sencillamente poner de manifiesto que Halloween es una amalgama de todas las tradiciones que nos podemos imaginar y que Halloween para nosotros es una fiesta tan legítima como cualquier otra. Y, dado que hunde sus raíces en aquellos pueblos que son nuestra propia raíz, tal vez sea una fiesta más legítima que otras que se pretenden colocar en su lugar. No me queda nada más que deciros que paséis un muy feliz Halloween. Bueno, pues ya está el pescado vendido, o mejor dicho, todos los gominoles dais. De Halloween. Todos los caramelos daos de Halloween. No nos picó nadie a la puerta para ir tal. Yo voy a ir a picar ahora, que acabamos ahora prontina a las 8. Y es la hora perfecta. Según salimos de aquí, del set, voy a ir a picar a las puertas y decir: hola, soy Miguelín, el de la caja Pandora. Tienes un caramelín por ahí. Yo siempre tuve mucha mala suerte y siempre me pican en mi casa, no por Halloween, en general por publicidad o lo que sea, tío. Y no das caramelos a nadie. Y me toca los pies, me piquen siempre a mí. Mira que más pisos en la planta, en el edificio, ¿no? Siempre me pican a mí. Porque tú y es una persona que ellos interpreten que abres la puerta y dices: va, ¿Pero qué será? Porque el último piso queda para la mano más guay. Claro, y el claro. primero... Yo que estoy de publicidad. A ver, sí, el primero y último, te digo, ¿no? siempre toques en los últimos. ¿Por qué? Porque si rompete a alguien los cojones, siempre tarda más en bajar. Era jodete. Yo, por ejemplo, una vez que trabajé un día que me olvidó. Entiendo. Un día de huelga, que había huelga general aquí en España. Repartía de chavalete folletos publicitarios. Y picaba, y cuando piqué a uno de una torre de Oviedo en el séptimo, dice el tío: es que yo quedé trabajando el día de hoy, que no sé qué y tal. Dije: yo trabajo porque me da la gana, voy a por ti. Y claro, te voy a escapar de allí volviéndome loco. Pues si bajaba pues entre que baja del séptimo, dame tiempo a escapar. Por eso, oye, Jaime. Pues espero que te arriba del todo. O abajo del todo. Pero es por no picar en el medio. No lo sé. Yo el caso es que no sé qué voy a hacer. Pero bueno, el caso es que nosotros terminamos hoy. Muy guapo el programa, con muchas cosas de terror y de misterio y de cosas de estas chulas. La verdad. Y ahora, si tienen morriña de nosotros, que no creo, porque somos más pesados que un No, camión no. de 12 ejes, No, hombre, no. ande pueden ir Pues mira, a Venus. En las páginas de noticias por antonomasia del caudal y del nalón, cuencasmineras.com y también en la web de este canal de televisión, esasturias.tv. Además de vernos en YouTube, que hacemos listas de reproducción, vídeos y en streaming en Facebook. Eso es, así que ya sabéis, podéis hacerlo todo bien. Esto es un pequeño homenaje. Que lo coja quien lo quiera. Ah, y en Instagram, y en Instagram. Ah, en Instagram también, yo está un poquitín abandonado. Tienes que darme el usuario, pues no sé. La manera para poder subir mierdes, porque yo no, en fin. Vaya desastre. Esto, si supierais que todo esto que decimos es verdad. Que no, que Instagram es que nos da mucha pereza aprender. Es que nos da pereza aprender. Qué sé yo, y mira que yo tengo el mío y tal, pero bueno, en fin. Que nada, que la próxima semana volvemos ya en el mes de noviembre. No sé cómo se dice en asturiano, tengo dudas. Si era Payares o era Suneto, no, Suneto y es junio. O junio. Claro que tengo dudas, si es tengo que lo mirar. Enero o si es no lo sé lo que es. Dame igual. Y en noviembre y un mes ya que entramos, tengo una gana de hacer los programas de Navidad. Que ya es el más feo del mundo, noviembre. ¡Qué ganas tengo! ¿Es el mes más feo del mundo?
Porque es frío, y es feo, y es triste, y ya no, pero luego viene la Navidad. Y este año Que es el que mola. con el COVID va a ser guapo. Como las familias que se juntan y no pueden juntarse. Bueno, ya lo tocaremos cuando llegue el momento. La próxima semana más, aquí. Reuniones de más de 6 personas no se puede, es verdad. Ah, Vale, ya lo pillé ahora. Aquí, en esa Asturias Televisión, en la Caja de Pandora, os esperamos el próximo fin de semana. Así que pasamos revista, ¿eh?